Buenas noches, mi nombre es Diego Millán, soy estudiante de la Universidad EAN. Para esta ocasión les vengo a hablar en una breve descripción de los presupuestos y costeo de los inventarios para la materia contabilidad de gestión. Lo que necesitamos saber en esta presentación es lo siguiente: la historia de las finanzas, el costo de capital, la estructura de capital, el capital de trabajo, el presupuesto de capital, el análisis de flujo de efectivo, la evaluación de proyectos, los riesgos de un proyecto y el punto de equilibrio. En la historia de las finanzas, en el siglo XIX los gerentes financieros llevaban libros de contabilidad. A principios del siglo XX se empieza a darse las fusiones. En el año de 1929 la economía se encuentra en una crisis internacional. Hubo subida de tasas de interés estadounidenses que llevó a la paralización de préstamos al exterior. Después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a estudiar los desarrollos de la investigación operativa y la informática aplicados a la empresa. En la década de los años 60 surgió un movimiento con atención hacia las decisiones relacionadas con la elección de los activos y de los pasivos para maximizar el valor de la empresa. Para el año de 1973, los objetivos de los gerentes son la rentabilidad, el crecimiento y la diversificación internacional. Costo de capital. Tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de las inversiones para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. Esto es igual al costo promedio ponderado de los fondos de la empresa. Estructura de capital. Está conformado de las fuentes de los fondos de largo plazo y se dividen en dos: aportes de los dueños y endeudamiento con terceros. Para aporte de los dueños se tienen en cuenta las acciones comunes, las acciones preferentes y las utilidades retenidas. La estructura de capital es la combinación de capital contable y deudas utilizada para financiar una empresa. Capital de trabajo. La diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de una empresa. Capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante, y su objetivo principal es reducir al mínimo la cantidad de activos a corto plazo que se mantienen en la empresa. Presupuesto de capital. Proceso de planeación para compras de activos cuyos rendimientos se esperan que sean recibidos en un plazo mayor de un año. La clasificación de los proyectos son las siguientes. Proyecto independiente es aquel cuya aceptación o rechazo no elimina directamente la aceptación de otros proyectos. Los proyectos mutuamente exclusivos son aquellos que su aceptación ocasiona el rechazo de otro proyecto. Proyectos dependientes son aquellos cuya aceptación depende de la aceptación de otros proyectos. Proyectos generados por oportunidad de crecimiento. Estos proyectos se realizan porque se espera que al implementarlos, se espera que aumenten las ventas. Como ejemplos, podemos dar los siguientes: investigación y desarrollo de un nuevo producto, producto de inversión en mercadotecnia, e inversión en una nueva planta y equipo. También están los proyectos generados
por oportunidades de reducción de costos. La maquinaria y equipo de las empresas se vuelve obsoleta con el tiempo. Mientras más usada esté la maquinaria, más altos serán los costos de producción. Por lo tanto, la empresa debe invertir en maquinaria para la reducción de costos de producción. También tenemos los proyectos generados para cumplir normas legales y estándares de salud y seguridad. Estos proyectos incluyen propuestas de inversión para lograr el control de contaminación, ventilación, equipo de protección contra fuego, entre otros. Análisis de flujo de efectivo. Estimación de los flujos de efectivo asociados con el proyecto y se calculan a través de 5 principios básicos, los cuales son: primero, los flujos de efectivo deben ser incrementales, como el flujo de efectivo de la empresa será afectado en caso de aceptar el proyecto. Número 2. Todos los flujos de efectivo deben ser medidos después de impuestos. Número 3. Todos los efectos indirectos de un proyecto deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de efectivo. Por ejemplo, si la propuesta de expansión de planta requiere que el capital de trabajo de la empresa se aumente, dicho incremento debe ser incluido en la inversión neta requerida para el proyecto. Número 4. Los costos recuperables no deben considerarse para evaluar proyectos. Un costo irrecuperable es una salida de efectivo que ya ha sido hecha o comprometida para ser hecha. Y número 5. El valor de los recursos usados con el proyecto deben medirse en términos de su costo de oportunidad. Los costos de oportunidad de los activos son los flujos de efectivo que esos activos pueden generar si no son usados en el proyecto en consideración. Evaluación de proyectos. Los métodos para realizar la evaluación de proyectos son: valor presente neto. Se debe calcular el valor presente de los flujos de entrada y salida del proyecto con una tasa de descuento determinada, que puede ser el costo de capital promedio ponderado de la empresa. Se comparan los flujos y si el resultado es cero o mayor, el proyecto se acepta. Periodo de recuperación de la inversión a valor presente. Consiste en determinar los flujos netos del proyecto anualmente, ingresos generados en efectivo menos todos los gastos relativos en efectivo, y traerlos a valor presente a una tasa de descuento igual al costo ponderado del capital de la empresa. Como resultado se obtiene el plazo en que los flujos del proyecto cubrirán las inversiones, también al valor presente. Tasa interna de rendimiento. Se determinan los flujos netos del proyecto anualmente, comparando el valor presente a distintas tasas de descuento con el valor presente de las inversiones realizadas, hasta igualar el valor presente de los ingresos con los egresos. Si la tasa es superior al costo de capital de la empresa o al costo de oportunidad, el proyecto es aceptable. Riesgos de un proyecto. Es la posibilidad de que un proyecto se comporte con bajas expectativas, resultando posiblemente en pérdidas ocasionales por el mismo. Existe un método para evaluar el riesgo del proyecto a través del análisis por simulación. Es una herramienta de planeación financiera que presenta algún evento con variaciones al azar en las variables que componen el cálculo de los flujos netos de efectivo del proyecto para obtener el valor presente del proyecto. Luego de correr el simulador como mínimo 100 veces, se debe calcular la media y la desviación estándar. Punto de equilibrio.
El punto de equilibrio para una compañía está representado por aquel nivel de ventas en que no se obtiene utilidad, pero tampoco se incurre en una pérdida. Esto es, los ingresos y los costos y los gastos se igualan. Gracias.